La amistad. Muy bien, sí, ya estamos enlazados con Merlín. Merlín, ¿qué tal? Bienvenido a Extremos en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar aquí presente con ustedes y bueno, dispuesto a responder lo que se tenga que responder. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, hemos estado conversando acá inicialmente sobre este tema de lo que se conoce, lo que le llaman televisión basura o mediática basura. Nosotros vamos un poco más amplio, no solamente a lo que es televisión. En el material audiovisual que tú hace unos meses presentaste, haces una reflexión al respecto y afirmas que en realidad lo que la gente hace es normalmente quejarse porque existen esos programas, porque esos conductores o figuras o figurines que aparecen en pantalla o por extensión en la radio o en general en la mediática digital son gente que se la lleva fácil, ¿no? Que en realidad no tiene mucho mérito y que, bueno, temas tangenciales pasan a ser principales y que a partir de eso un buen sector de la población tiene el estribillo de decir simplemente que en vez de esos programas coloquen programas culturales, como el programa, por ejemplo, utilizándolo de ejemplo del ya desaparecido, que en paz descanse, Marco Aurelio de Negri, que tenía un programa muy interesante, muy valuable, pero que, como también refieres, desventuradamente mucha gente, si bien sabía del programa, sabía de él, no lo comprendía del todo. Eso es un poco la reflexión que tú haces. Ahora, estuvimos conversándolo aquí con el equipo ya desde la semana pasada. Es más, antes de que tú intervengas, estuvimos, por ejemplo, haciendo un análisis un poco picante y duro acá con los chicos, como suele ser en extremos. Por eso es un programa de debate, eh, donde se suelen tener opiniones antagónicas, donde hacíamos también un análisis, por ejemplo, del programa Yo Soy y por qué colocan efectos de comedia o de burla o de cizaña, o inclusive cantan encima de los cantantes como si fuera pues un programa pues de humor, ¿no? Cuando en realidad es supuestamente un programa de concurso. Entonces, algunos de los integrantes de acá del programa hicieron una defensa, digamos, del por qué eso existe, asumiendo una determinada audiencia que consume este tipo, este estilo de programas acá en el Perú, a diferencia de otros países, ¿no? Entonces, y aquí otros hemos estado discrepando con esa posición. Ahora, yo te pregunto, querido Merlín, y te agradezco y te doy la bienvenida aquí al programa. Gracias, gracias. Te felicito también por tu canal de YouTube. Aquí hemos tenido a varios youtubers también. Y nos gusta, en primer lugar, quiero felicitar tu receptividad y tu respuesta, puesto que algunos youtubers simplemente por tener gran cantidad de seguidores te ningunean y están en la gloria y para ellos no existes, ¿no? Lo cual está muy mal. Pero bueno, en tu caso es por lo que vemos completamente diferente y eso está bien. Ahora, respecto a la reflexión que haces, eh, ¿no te parece que en realidad más que colocar en vez de programas, entre comillas, culturales, es decir, en vez de que el yo hijo siga, superponerle o imponerle a un yo padre para que ponga orden, el problema no es ese, sino el problema es que existe a programas válidamente de entretenimiento un ingrediente novísimo, nuevo, que no había antes, no de entretenimiento, que siempre ha habido, como bien lo menciona del programa de Trampolín a la Fama, antes inclusive Estrafalario, qué sé yo, nos vamos ya a la época de la radio antigua, en fin, y siempre ha habido el entretenimiento, pero ahora como meterle un ingrediente de malicia, ¿no? De inyectarle malicia, inyectarle odios, inyectarle ese elemento que hasta hace algunas décadas estuvo solamente en la ficción de las telenovelas venezolanas, de esa tragedia muchas veces absurda, pero que hoy está en esto
que de alguna manera se han llamado, entre comillas, realities, ¿no? Donde, si bien existen juegos, concursos válidos, porque el ser humano es un ser competitivo, y el tema de luchar por un premio viene pues desde la época antigua, ¿no? De los egipcios, de los romanos, ¿no? Del Coliseo, etcétera. Esa es parte del ser humano, de poder competir. Sin embargo, el hecho de estar hablando, pues, y dándole, como bien dices, prioridad a temas irrelevantes, como si le sacó la vuelta o no, si fue infiel o no, si fue bisexual, homosexual, si se drogaba o no se drogaba, la conducta personal de cada quien, ponerla no solamente como prioridad del programa, sino prioridad del medio, y porque te lo pasan a toda hora dentro de ese canal, y algo además también de la sociedad, lo vuelve en un nivel macro, porque si no ves el programa en ese pequeño segmento en que está, te lo ponen en el horario hasta de las noticias, y si tampoco ves esas noticias de ese canal, te lo ponen en los demás canales, y si tampoco ves esos canales, te lo ponen en internet, en los medios sociales, te lo ponen en los canales de YouTube, te lo ponen en las plataformas digitales, te lo ponen hasta en los pre-rolls, te lo ponen por todos lados. Y si aún así no lo llegaste a ver, por eso es que siempre yo pregono, y lo he hecho también en cátedra en varias ocasiones, que ese estribillo inventado presuntamente en la Universidad de Lima en los años 80 de si no te gusta cambias de canal, que es bastante soberbio, déspota, torpe, no debe ser, porque si no te gusta y cambias de canal, sigue existiendo. Al final, ¿qué pasa? Te llega la basura a través de terceros, porque estás en una sociedad donde estás interconectado con todos. Entonces, ok, te abstraes del resto, pero te entra por los costados a través de cualquier persona, de tu jefe, de tu enamorada, de tu amiga, de tu compañera, hasta de la persona con la que trabajas, de doméstica, de quien sea. Siempre al final recibes las ideas y los conceptos que te está introduciendo esa mediática basura, porque lo dispara a la sociedad. Entonces, frente a esta reflexión, dime, ¿realmente crees que solamente bastaría con eventualmente cambiar, si existiera la posibilidad, por estos que llaman, entre comillas, programas culturales? ¿O cuál crees que finalmente sería la solución? Bueno, es una pregunta inquietantemente larga. Pero que va lo mismo, ¿no? Va lo mismo. Eso voy a intentar. Y acá los chicos están muy ansiosos de hacerte muchas preguntas también, ¿eh? No, encantado. Es la naturaleza de alguien que estudia humanidades es responder preguntas. Y si es posible, replantear las preguntas. Bueno, con respecto a este tema de la televisión basura, es algo que existe y ha existido bajo diversas caras desde pues que la información se hace masiva, ¿no? Ya filósofos como Giovanni Sartori, por ejemplo, en este libro famosísimo, El Homo Videns, ya advertían pues que la opinión iba a ser teledirigida y eso iba a ser pues un problema, ¿no? Ahora, como decía el gran Marco Aurelio, que lo ha citado pues elocuentemente ahí, él está el 2020 acá, el caso del entretenimiento. Ahora, en el video hago una reflexión. ¿El entretenimiento es malo en sí mismo? Pues claro que no. El entretenimiento es parte de nuestra vida. Tiene que ser parte de nuestra vida. Pero me parece que hay que poner un equilibrio. Y justamente en base a ese equilibrio está el hecho de, a ver, existen programas, entre comillas, vamos a ponerlo así de una manera coloquial, basura, y también existen programas con contenido educativo, constructivo, etcétera, el adjetivo que le gusten poner. Entonces, la pregunta que siempre se hace todo el mundo, o la reflexión final que hace todo el mundo, ¿no? Es que estos programas de entretenimiento no deberían existir y para eso deben saturarlo con más programas educativos. Como si la lógica del mercado funcionara para estas cosas. Vamos a sobresaturarlos de una oferta, ¿no? Para que así se genere pues la demanda cultural. Y de hecho yo no creo que funcione de esa manera. ¿Por qué? Porque ya existen muchos espacios culturales. La verdad es que Internet ha democratizado bastante esto. Hay muchas personas produciendo contenido, no solamente histórico, sino científico, de las diversas ramas de la ciencia, obviamente, técnico, ¿no? Humanista en este caso, ciencias sociales también. Pero, ¿qué sucede? Que siempre la situación va a llevar a que uno va a optar pues por ver el tema del entretenimiento
Y al menos aquí en el Perú, esto se ha hecho casi un mantra, ¿no? Esto que deberían sacar es tal reality y poner cultura, cuando el programa de Marco Aurelio pues no llegaba a picos esperables. Y es aquí donde cuando parte la reflexión que yo hago sobre cómo se debería hacer eso, y te lo digo con una base de experiencia, porque yo he participado en programas culturales impulsados desde municipios, antes de tener el canal obviamente, y como una experiencia así te diré, sus estrategias eran recontra, ¿cómo te puedo decir? Recontra quedadas en el tiempo. O sea, recontra desactualizadas, no entendían cómo la juventud hoy consume información, optaban por una salida muy tradicional, cuando ya el mundo pues les ha pasado por encima, ¿no? La modernidad les ha pasado por encima. Y es por eso que creo que ahí, como una forma de revertir esto es, ¿por qué no mezclamos comunicación educativa, comunicación que sea constructiva, con humor, ¿no? O por último, hacerlo digerible, hacerlo algo más consumible. Y esa es la alternativa que planteo, y es la alternativa que sigo hasta el día de hoy, y que yo espero que quien se anime a seguirlo, porque de hecho ahorita tengo algunas personas que me han escrito a la página y me han dicho: Merlín, quiero sacar contenido, soy antropólogo, quiero crear contenido, ¿no? Soy biólogo, quiero crear contenido, etcétera, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? La estrategia no es que te sientes y hables como un académico para académicos, la estrategia es que te sientes y hables como una persona común y corriente para otra persona común y corriente, pero con el plus de tu conocimiento, de tu saber, ¿no? Y yo creo que hablando de esa manera, hablando en términos más sencillos, la gente puede entender, incluso hasta tomar el conocimiento como si fuera una diversión. Y eso yo creo que sí es posible. Te lo digo porque mucha gente me dice: en tu video entendí lo que quizás no entendí en el colegio con el profesor, ¿no? O en tu video entendí lo que no entendía en Aprendo en Casa, por ejemplo. Y yo creo que sí es posible, no es una utopía, y en todo caso, pues, se está intentando, se está probando, pero debe haber un equilibrio entre ambos. La erradicación de uno no es inmediatamente el ensalzamiento de otro. Ana Rosa, adelante. Sí, un gusto tenerte acá con nosotros. Has dicho muchas cosas con las que coincido y justamente estábamos un poco hablando de eso antes de iniciar la entrevista. Un gusto. Eso, ¿no? O sea, yo siempre me he preguntado, en algún momento también he trabajado en televisión, en producción, y hubo un momento en que misma me cuestioné y dije: ¿por qué no se esfuerzan un poco más en crear algo realmente divertido, que no tenga que ser únicamente soso, o sea, que tenga contenido realmente? O sea, ¿por qué les cuesta tanto pensar? Yo sé que los medios te exigen un tiempo muy rápido de resultados, y entonces la producción, los chicos mismos que entran a trabajar se convierten en prácticamente en máquinas que dicen: ya, simplemente hay que copiar este formato, esto mismo, pero ahora lo cambiamos y lo hacemos así, o sea, ¿no? Buscamos a tal conductor, bueno. Sí, o sea, sí. hacen todo fácil, ¿no? Y nadie se sienta realmente a una mesa de producción a crear, a decir: vamos a hacer esto, vamos a crear este personaje, vamos a generar este contenido, ¿cómo lo vamos a transmitir? No lo hacen, ¿no? Es muy triste, es muy triste realmente eso. Y efectivamente, o sea, el hecho de poner más programas culturales, entre comillas, si es que no hay una real producción que se oriente al público objetivo, conociendo cómo es el público objetivo que tenemos, que es nuestro Perú, ¿no? No va a llegar al resultado esperado y solamente lo va a ver un sector que siempre ve programas culturales y siempre lo va a seguir viendo porque es su costumbre. Exacto. ¿No? Y Rosa, disculpa, ¿te puedo llamar Rosa? Suelo a veces Ana irte de Rosa. boca. Ana Rosa. Ana Rosa. Sí. Ana Rosa. Un gusto, Ana Rosa. Gracias. Mira, yo tengo la respuesta, al menos un ensayo de respuesta para lo que tú has planteado, ¿ah? Y es que dentro de estos programas culturales que suelen sacarse, ¿no? La clásica, ¿no? Vamos a sacar un canal cultural y el canal pues no pasa de 1000 suscriptores, ¿no? 800 suscriptores, ¿no? O termina muriendo, ¿no? Ahí con pocas vistas, ¿no? Y mira, yo te diré, esto te lo cuento con la experiencia de haber pasado por una carrera de humanidades en una universidad, y es que en las personas que suelen querer hacer este contenido hay mucho esnobismo. No sé si están relacionados con el término snob, ¿no? Pero, o sea, si habrán visto, ¿no?
la clásica, vamos a hacer una reunión, pero así una tertulia intelectualona, ¿no? Como si fuéramos pues ilustrados del siglo XIX, vamos a hablar pues en un lenguaje pulcro, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi estatus, ¿no? Es mi estatus académico, ¿no? Pero como tú muy bien dices, Ana Rosa, si tú haces producción para académicos, te va a ver el académico, y eso, y el académico ni siquiera se va a suscribir probablemente, te va a ver el académico. Y tu situación quedó ahí, rotó en el mismo punto, no avanzaste a ningún lugar, no llegaste al escolar que quizás consume también videojuegos, no llegaste al adolescente que le gusta ver, digamos, canales de retos, ¿no? Entonces, no hay una integración entre lo que realmente sucede en el llano y la propuesta retórica de la academia, ¿no? Ahora, lo otro que quisiera brevemente aprovechar este pequeño espacio, está... muy aparte del tema del esnovismo, está el tema de que el parámetro, la pauta, yo creo que, o sea, existe, está bien, perfecto, entrar a televisión te requiere un guión, te requiere todo eso, pero en ciertos puntos me parece que matas a la creatividad por allí. Y con eso te doy un ejemplo claro, nuevamente, de vida casi, ¿no? Es que yo he chambeado de profesor de academia, de historia, yo he enseñado en academias del curso de historia, y he visto en más de una ocasión, y quizás acá la gente que está oyendo también se acordará, los profesores de academia suelen ser en muchos casos profesores que no han pasado por la carrera de educación. Y los profesores de educación, bueno, están dentro de lo que son los colegios o incluso en algunos casos las academias, ¿no? Pero si uno más o menos examina la pauta que sigue un profesor que ha pasado sus años de pedagogía con el entusiasmo que te impregna un joven que está enseñando en una academia, muchas veces ese entusiasmo que no sigue una metodología termina calando mucho más allá en el alumno. Y ahí no hay estructura metodológica, ahí hay simplemente el afán neto de comunicar, el afán neto de empatizar, y llegas a establecer una conexión muy fuerte que termina siendo productiva para lo que es, por ejemplo, el pase de información. Y esto yo me hice una pequeña encuesta con algunos amigos, ¿no? ¿Cuál es el profesor de la academia que usualmente te ha impactado más? Y casi la mayoría me dice lo mismo: historia. Y es que historia es un curso tan chévere, tan bacán, que muchas veces nos los han pintado aburrido en el colegio, pero a veces lo hemos terminado recuperando por un buen profesor, sea del colegio, sea de la academia, ¿no? Y me parece que eso puede funcionar para todas las áreas del conocimiento que se quieran comunicar en Internet. Y si existen, bienvenidos sean, porque de verdad los necesitamos. Perfecto. Ahora sí, Pierre Chumbimuni, adelante. Pierre, ¿estás con nosotros? Sí. Adelante, sí. Adelante. Hola, Merlín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, disculpa, se te había entrecortado. Te escucho. Sí, nada, felicitarte por tu canal de YouTube. Tengo unas dudas concerniente al video que llegaste a subir, el cual vi completo. ¿Cuál es, en cierto punto, o bueno, además a lo que se pueda en realidad, la solución que planteas al problema de la, quiero decir, entre comillas, basura mediática? No siempre me gusta usar palabras de basura, estúpido y esas cosas porque me parece muy simple. Quisiera más o menos tu opinión sobre cuál es el planteamiento de solución que tú tienes frente a la mediática de hoy. Bueno, lo que mencioné hace un rato, hay que bajar al llano, hay que estudiar al usuario que necesitamos impactar, que en este caso es el joven y el adulto joven. Me parece que esos son los dos puntos más importantes. Por ahí me dijeron no a los niños, pero ahí sí se requiere otras cosas, ahí no puedes jugar con otros términos. Y bueno, al adulto ya formado es un poquito tranca cambiar su forma de ver el mundo, pues, ¿no? Yo apunto particularmente a esos grupos. ¿Y qué cosa es lo que propongo ahí? Que el conocimiento sea dado, pero de una manera más entretenida, más amena, que no sea con ese esnovismo que a veces uno tiene de pensar que está en una tertulia decimonónica, ni tampoco hacerlo pues con la mirada vertical de que te veo desde arriba y tú eres mi alumno, ¿no? Sino vamos a sentarnos, vamos a chonguear, vamos a chacotear, pero comprendiendo, entendiendo las cosas, aprendiendo, ¿no? Entonces, ese es lo que yo supongo desde quizás mi posición, ¿no? De lo que veo que puede funcionar, que sería una alternativa, ¿no? Y es jugar con los elementos que para el adolescente y el joven es usual, ¿no? De hecho, yo uso muchos recursos de memes,
chistes cotidianos de internet, ¿no? Leyendas urbanas por ahí incluso, algunas estrellas de internet también juego bastante con sus discursos, ¿no? Incluso en los directos aplico la estructura que hacen los directos de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves un directo en YouTube tiene aires a un directo en Twitch, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos se conjugan y me parece que se puede crear un sincretismo interesante. Claro, por ejemplo... Sí, Merlín, estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello. Merlín, Sí, perdón, no sé quién. Pierre todavía tiene que ya, terminar disculpa. de intervenir. Rosa. Sí, dime. No, ¿Yo? no, sí, No, continúa, no, perdón. adelante Sí, Pierre, sí. por favor, adelante. Bien, sí, Merlín, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al mismo tiempo, quisiera decir de que, mira, a un punto yo llegué a pensar hace muchos años de que debería la televisión reformarse, algo así como una especie de dictadura mediática, de dictadura de como un Führer, que hay que reformar toda la televisión porque la televisión hace a la sociedad y que la televisión tiene más allá de como un rol de entretener, tiene una función social, un rol social, ¿no? Y forma, educa y ya. Pero después me fui dando cuenta de que no es así, de que si no, la televisión no es que enseñe, no tiene esa forma pedagógica frente a un público que quizás desconoce muchas cosas. Yo pienso que la solución, es mi punto de vista, que la solución sería que los padres, que las propias personas en su casa y la educación en el país se trabaje desde ese punto. Porque la televisión no es que forma la sociedad, la televisión es el reflejo. Ahora, yo no quiero decir de que esto sea 100% así total. Existe una metodología de medición de audiencias y qué es lo que a la gente le gusta. Estos programas mediocres, estos programas en los cuales el común de la gente quizás critica, se basan bajo una metodología que cuantifica a las personas que lo ven. Ahora, esto se llama rating. El rating. ¿Hasta qué punto el rating puede llegar a calar en un programa basura para que se siga difundiendo? O sea, yo entiendo que hay como 800 estos aparatitos People Matter que se instalan en 800 casas y esa es la única manera de poder sondear a las personas que gustan de estos programas basura, ¿no? Que gustan de estos programas mediocres. Ahora, yo dudo mucho que esas 800 personas reflejen toda una nación de más de 30 millones de gente. O sea, no creo. ¿Sabes por qué lo menciono? Porque para pensar mal, hay que pensar verdaderamente mal. Estas organizaciones que reparten estos paquetes están sujetas a contratos. Y en Argentina pasó un escándalo similar. En Argentina hubo mucha corrupción con estos sondeos que direccionaban a programas con el fin de ¿qué? Para que las empresas puedan contratar esos espacios. Hubo todo un gran problema concerniente en ese tema en Argentina, ¿ya? Yo creo que en el Perú se está dando lo mismo. Se está aplicando esto. Los sondeos o rating son manoseados. Eso es lo que yo creo. Pero ¿qué es lo que se podría hacer al respecto? ¿Piensas tú que realmente el rating refleja la audiencia? A ver, con el tema de lo que es televisión, mediciones y todo ese asunto, es un tema mucho más técnico, la verdad. No quisiera aventurarme a decir que hay una conspiración, ¿no? Para poder generar la oferta, ¿no? de eso. Pero tú has mencionado algo muy interesante, ¿ah? Y es algo que tú lo has llevado a un problema que en historia le decimos un problema estructural. La dictadura de la estadística, en primer lugar, y lo segundo, la dictadura del mercado, ¿no? Y es que en realidad el problema escala a ese punto. Ya, o sea, ya lo estamos viendo en un tema más macro, ya, ¿no? ¿Por qué existe esta televisión, vamos a llamarlo genéricamente, ¿no? Basura? Porque hay gente que la consume. Entonces la lógica del mercado está en que tengo que obtener ganancias y estas ganancias las voy a obtener a cualquier costo. Así sea al costo del embrutecimiento, ¿no? Así sea al costo de la banalización de la vida, ¿no? Y ese ya es un debate mucho más profundo, ¿ah?
que incluso ya toca ciertos tabús, ¿no? Porque tú hablas del mercado, criticas eso, ya eres inmediatamente un comunista, ¿no? Ya eres inmediatamente una persona que está pensando en abolir la propiedad privada, ¿no? Pero yo creo que esas cosas se tienen que discutir sin necesidad de caer en extremos, y es que la oferta y la demanda está bien, es una ley que se rige pues desde las épocas de la antigüedad. En realidad Adam Smith lo organiza, pero es básicamente una norma que rige pues de tiempos inmemorables, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto eso debería tener pues un límite, ¿no? O sea, es como que le demos a elegir, como en el ejercicio de su libertad, a un niño le demos a elegir, ¿no? Hoy comes espinaca o caramelos. Ejerciendo su libertad se va a matar probablemente. Y por eso tiene que haber algo que se llama... esto del contrato social, no sé si están familiarizados con ello, ¿no? De que es entregarle una porción de nuestra libertad a alguien, y este alguien nos garantiza seguridad, que es el contrato social, es la base de todas las sociedades, ¿no? El ser humano libre por sí mismo sería pues una anarquía pura. Le tenemos que entregar nuestra libertad a alguien, que en este caso es el Estado, quien nos recorta ciertas libertades, pero nos garantiza orden, ¿no? Y bueno, con el tema, volviendo, no quiero un poco aburrirles con eso, pero volviendo nuevamente acá al tema de la televisión, puede ser que haya una conspiración, ¿no? Lo digo así en condicional, puede ser, ¿no? Para que esta oferta se genere por sí misma. No sería, la verdad, novedad, si hemos visto que ha habido monopolios en puntos clave en esta pandemia. No me sorprendería que existiera también ello, pero yo creo que la mecha está desde adentro, ¿no? Y yo soy de los que piensan y mantienen y sostienen la tesis de que la televisión está agonizando, o al menos los medios tradicionales están agonizando, ¿no? Y las nuevas trincheras de información mucho más democráticas son las de las redes, ¿no? Es Internet, que también existe contenido banal, lo existe, claro está, pero nos da la oportunidad de que personas comunes y corrientes, de que personas que no tienen un padrino en la televisión o un tío en la radio, ¿no? La clásica, ¿no? De te jalo porque mi tío está trabajando en tal canal, ¿no? No. Personas comunes y corrientes simplemente exploten los recursos que tengan, sea un celular, sea un micro baratito, sea lo que sea, exploten los recursos que tengan y produzcan y compitan con la gran oferta de entretenimiento que también existe en Internet. Y en esos puntos, en ese marco, yo sí creo que hay una lucha un tanto, al menos, más justa, ¿no? Porque de todas maneras siempre gameplays van a vender, video reacciones, bromas van a vender más, pero en Internet yo creo que la cultura se puede ejercer mucho más libremente, al menos mientras no lo censuren todavía, pero se puede hacer eso. Me parece que la carta de salida estaría por ahí. Correcto. Jorge Carvajal, adelante. Y ya está de regreso. Marlene, ¿qué tal? Sí, tuve un pequeño inconveniente. Mira, estaba viendo tus videos y sí, comparto muchas cosas, y principalmente con algo que has estado mencionando ahora en esta entrevista, ¿no? Que es, mucho tiene que ver cómo tú te diriges con el público, y muchas veces tienes que hablar directamente ya con el lenguaje de ellos. Recuerdo, incluso cuando ingresé a la radio, y a Sandro le comentaba que eso fue más o menos cerca al año 2013 más o menos, que unos amigos me invitaron a hacer justamente un podcast en el que hablábamos de Pokémon, ¿no? Algo tan sencillo y chistoso como eso, en el cual, por ejemplo, mucha de la comunidad que se rige en Internet de diversas series, videojuegos y todo, se caracterizan por esa toxicidad en la que la gente muchas veces te insulta y no sabe ni por qué, solo te está insultando porque está descargando mucha energía, que pueden ser niños y adultos. Y para esto, bueno, siempre, lo que le he contado alguna vez acá, que mi abuelo siempre me obligaba en un inicio a leer, y lo terminé agarrando como que por gusto, ¿no? Básicamente me decía, si miras televisión te vuelves amarillo, y si lees libros vas a estar bien. Entonces ya, ahí iba. Y me acuerdo que cuando me invitan a hacer ese programa, yo agarré este simple hecho de una serie de Pokémon que es muy dirigida para niños entre 10 años, que en realidad hay mucha gente de otras edades que lo ve, y el análisis que yo hacía del programa lo hacía desde el punto de la filosofía. Y, por ejemplo, a pesar de que en un inicio la gente empezaba como que a insultar, a gritar, que no tiene lógica, que no tiene sentido, pues, sí. Oye, o sea, te estaba hablando
en un punto de lo que era inteligencia artificial por teoría, no por teoría, sino por temas que ha tocado Google. Te hablaba de Foucault, te hablaba de Zizek, de Peterson, de la teoría. Y al cabo de un año tenía chiquillos desde los 12 años que habían dejado de insultarme y mandarme a la madre y recordarme a familiares que yo quiero recordar, a empezar y decirme, oye, me parece que esta cosa puede ir por tal lado, o he leído, investigado de tal cual o cual forma, ¿no? Y mucho tiene que ver, sí, bastante eso, y de con quiénes hablas, cómo hablas, que eso es algo que siento que y acá, bueno, hay diversos factores, creo que uno de ellos, el principal, es, para mí, el peor error de la sociedad actual es la educación, los colegios principalmente. Yo mantengo la postura en este aspecto de que la educación es mala, incluidos los profesores, no porque los profesores sean malos, sino porque el sistema se los está comiendo en una estructura tan desfasada que no se puede adaptar al sistema actual, ¿no? Y si McLuhan en algún momento dijo que el mensaje es el medio, pues sí, hasta cierto punto, pero es que acá, a ver, ¿cómo decirlo? Tú vas a un colegio a seguir una orden, a que el profesor te diga que si tú sacaste un 10, eres malo, si sacaste un 20, eres bueno, y te termina como que compaginando dentro de una categoría de persona que no necesariamente es que sea así, sino que se tienen que explotar muchas habilidades que las personas tienen. Hay personas que son muy buenas dibujando, hay otros que son muy buenos haciendo operaciones matemáticas. Yo en el colegio detestaba las matemáticas. Hoy por hoy, me acuerdo que el curso de algoritmos me parecía horrible. Hoy por hoy sé hacer algoritmos porque me enseñó la vida de otra forma y son súper divertidos. Pero eso de alguna forma te compagina a algo, ¿no? A que si y la verdad es que la media de personas no es que tienes siempre una nota muy alta, tienes una nota media, y te engloban dentro de una cierta aldea de personas que van a tener cierto patrón de comportamiento, que van a ver ciertos tipos de contenidos, ciertos tipos de mensajes, pues terminas cayendo dentro de un tipo de mensaje que solamente se dedica para entretener, que no necesariamente... Ahora, con eso no quiere decir que las personas no investiguen. Yo pienso que hoy por hoy tenemos una sociedad más culta que hace 20 años. Lo que pasa, y acá entra el colegio, es que el colegio te categoriza en un punto, no te enseña a explotarlo. Como digo, la gente puede ser más culta, pero no sabe qué hacer con ello, porque estás categorizado dentro de una población que está con la media baja, de que eres como que no eres tan bueno como para poder hacer otras cosas, ¿no? Y por otro lado, que también tienes una familia que está hoy por hoy más destruida que nunca, ¿no? Si es que alguna vez Foucault mencionaba las instituciones de control y entre ellas metía a la familia, pues la familia está más desaparecida que nunca, fue, no sé, violada, ultrajada y al mismo tiempo asesinada, porque muchos padres tienen al hijo y lo sientan a ver televisión o lo meten en la computadora. Está el chiquillo 20, 30 horas viendo contenido que puede ser sí informativo, pero es que solamente está consumiendo y no está creando, no está generando. Y las universidades pues tampoco apoyan en ese aspecto, que hay unos que otros patrones que sí se salen de ese margen, ¿no? Pero entonces en todo esto necesariamente tiene que ser la televisión, el contenido basura, porque información hay. Y hay otra cosa que comparto con lo que mencionabas al inicio, ¿no? Mucho tiene que ver el contenido. O sea, no le puedo pedir a alguien, o que pasen por televisión abierta, por ejemplo, el diálogo de Zizek y Peterson, el que hubo hace como un año, me parece. Que llenó un coliseo, dicho sea de paso, en Estados Unidos. Se vendió más rápido las entradas para eso que para los Lakers, que no, si no me equivoco. Sí, y la gente, ellos mismos se sorprendieron, porque ellos tampoco pensaron que iba a llegar tanta gente, y ha sido uno de los diálogos más activos en la internet, y la verdad es que más de la media de personas que lo ha visto no lo ha entendido. Sí. ¿No? Y eso es a lo que voy. O sea, ¿es realmente el contenido? ¿Es realmente el problema? ¿O es que es una seguidilla de cosas que vienen atrás, que entre tanto son la familia, que entre tanto son los sistemas educativos, que entre tanto son más cosas? Porque como digo, contenido de información hay, que también está sobresaturado, que también hay un sentido de censura muy grande, y no censura porque te voy a quitar el contenido, sino censura porque te lanzan tanta información del mismo tema que no sabes ni de cuál elegir. Y llega un punto en el que hay personas que ya no saben ni siquiera sobre lo que elegir, cuál es verdadero y cuál es falso todavía, porque muchos se van a la practicidad. Tu pregunta ha sido mi favorita hasta ahorita, la verdad. El tema, ¿no?
de esto de cuánto daño nos ha hecho el sistema, ¿no? El sistema educativo en sí. Este esquema de notas que es necesario, pues, ¿no? Para medir también el avance de un alumno, pero que termina siendo fatal, ¿no? Termina cuadriculándote en un punto en el que tú dices, no, si no alcanzo lo que me piden, soy una bestia, ¿no? Mira, Cuando puedo tener... Sí. Quisiera hacer una aclaración, ya a ver si me puedes corregir. Sí. ¿Qué pasaría si cambiamos ese sentido del 0 al 20 en una nota, cambiarlo por porcentaje de habilidades? O sea, matemáticas tienes un porcentaje del 30%, pero tú puedes ver ahí, digamos, bueno, también con un stock, ¿no? Pero digamos, en historia tienes un porcentaje del 75-85%, entonces tú puedes ver en cuáles estás más bajo, en cuáles estás más alto y cómo podrías mejorarlos. No sé, de repente es un cambio. Bueno, lo primero que vas a tener ahí que arreglar es la cantidad de huelgas que se te van a venir encima, la cantidad de reclamos que te van a decir, he perdido mi trabajo por tu culpa, insensible, ¿no? Y esto del proceso educativo es complejo, porque hay que entender que también es un sistema en el cual mucha gente ya se ha visto envuelto y no tiene tampoco intenciones de cambiarlo. Yo conozco un montón de profesores que ya prácticamente están aburridos de enseñar, ¿no? Ya lo hacen casi por reflejo. Y al menos cursos como por ejemplo el curso de historia requieren constante actualización. Y ahora hay que también entender que la actualización significa tiempo invertido para leer y plata para comprar los libros. Y los libros son caros de historia. No bajan, uno del Fondo de Cultura Económica no te baja de 100 soles. Y se actualizan al año. Y se actualiza muy rápido. Entonces un profesor con su sueldo no va a estar invirtiendo en libros. Un profesor que tiene una familia, 3 hijos, quizás mantener al padre, a la madre, que ya están en situación de ancianidad, no puede hacer todo eso. O sea, también hay que ser realistas, ¿no? Por eso es que hay que entrar a estas tribunas más libres. Hay que darle la oportunidad a los comunicadores, a los que transmiten esto. Y tú has citado excelentemente a Foucault, es uno de mis autores favoritos, de hecho. Foucault tenía una frase excelente que decía, ¿no? A ver, déjame ver si me puedo acordar, que decía, el médico no es bueno porque cura porque es bueno. Eso sale en el nacimiento de la clínica. El médico no es bueno porque cura porque es bueno. ¿Y qué significa esa frase para desenmarañarla allí, ¿no? Que es la autoridad revestida con todo su manto de sabiduría, que va a llamar tanto la atención que digas lo que digas, va a generar un impacto. Y esto creo que se puede ver, por ejemplo, en los influencers, ¿no? Gente que tiene millones de seguidores, lo que digan tiene un impacto. No importa si son especialistas o no, pero tienen un impacto. Tú lo has reflejado muy bien en este debate de Peterson contra Zizek. ¿Por qué la gente fue a ese debate? Yo no creo que haya ido gente esperando que Peterson le saque el ancho a Zizek. Zizek lo reventó a Peterson en el debate, ¿no? Cuando salió esto del marxismo cultural y fue un mate de risa que Peterson no pudo definirlo y todo el asunto. Y es que Zizek es un intelectual, es un filósofo, psicoanalista, etcétera, pero que ha formado un personaje. Quiero hacer una acotación aquí. Sí, no me voy a poner a favor ni de Jim ni de no. Sí, del punto de la prensa. Lo que mencionas. Hay una prensa que también está tan desactualizada que, por ejemplo, cuando hablaron de este discurso, las notas principales eran muy repetidas y todos decían lo mismo, que la gente esperaba un enfrentamiento acalorado y que terminara de otra manera. Y efectivamente es lo que mencionas, pero Zizek le mete una patada fuerte, solamente que fue una caleta, intelectual. Sí. Jorge, disculpa, yo creo que sería bueno que ilustres al público ignorante como yo, que no sabemos de lo que estás hablando. No, lo que pasa es que hace cerca, no me acuerdo cuándo fue. En síntesis, así en 3 minutos, o en 2 minutos, por favor, ¿de qué se tratan esos dos personajes? ¿Quiénes son? ¿Y cuál fue el asaltante de lo que han hablado? Ya, ambos son filósofos, directamente de los tiempos modernos. Zizek quizás es uno de los más importantes en la actualidad, por no mencionar el más importante, y el tema que estaban justamente conversando era la felicidad del capitalismo versus el marxismo, ¿no? Y debatían justamente bastante de la sistemática y problemática actual, pero desde un punto de vista, hasta por así decirlo, medio clásico, ¿no? Y pues ahí mucha de la cantidad de espectadores que se presentaron terminaron perdidos, porque fue un diálogo de casi 3 horas en el que sí fue un tema muy académico, demasiado académico, hasta muy pesado para algunas personas. Exactamente. Bueno, ok, muy bien. Diego, vamos entonces contigo, adelante. Desde el mundo fantasmal. Hola, ¿qué tal, Marlene?
Hablando de lo que estabas mencionando hace un momento con Jorge, de la educación y de cómo eso también implica y desenvuelve en cuestión de la televisión basura, pues el ciclo pasado en la universidad tuve un curso en el que tuvimos que crear un programa de entretenimiento, un programa que enseñe, que eduque a las personas. Y bueno, yo y mi grupo creamos un programa que se llama Cineadictos, un programa que se hablaba más acerca de la cultura cinematográfica del cuarto arte, en base en juegos entretenidos, en charadas, adivinanzas, y era un magazine muy chévere que lo transmitimos por Facebook Live. Tuvimos como casi 1000 reacciones y una visualización de como creo que 800 personas. Entonces, como mencionamos que el espacio televisivo es muy cerrado, se transmite solamente lo que se vende, y programas como Take o Sin Escape fueron los populares, solamente se podían ver en horarios de fines de semana a las 11, 12 o domingos a las 2 de la tarde. Es por eso que como que no tiene mucho rating. Y ahora con la globalización del mundo digital, es que nosotros como cibernautas queremos ver un contenido que nos enseñe, que nos llene. Y es por eso que mi pregunta sería, Tu pregunta es... Mi pregunta es, en este caso, el Internet llegará a opacar el mundo televisivo en cuestión de programas de entretenimiento. Yo espero que sí. Yo lo espero realmente que sí. Eso es algo que quisiera que realmente pase, porque esto ¿por qué se da? Pues no, porque los medios se han acostumbrado a darnos la pauta de qué es lo que debemos consumir, de qué es lo que debemos elegir. Como hace rato mencionó al inicio el amigo, ¿no? Esto de que si no te gusta, no lo veas, ¿no? O ve otras cosas. Pero ¿qué otras cosas tengo? Tengo lo mismo que tú me estás ofreciendo en la bandeja. Eso no es libertad, esa es una ilusión, ese es un simulacro de libertad. En cambio, en Internet, en YouTube, tenemos la alternativa de que un hombre en la punta de Cerro de Pasco, ¿no? Que vive en las más altas alturas de Cerro de Pasco, valga la redundancia, y que tiene un canalcito de YouTube que te enseña cómo criar hortalizas, ¿no? No tiene los medios, no tiene los millones, no tiene el apellido, no tiene los contactos, no tiene la presunción metodológica, no tiene el esnobismo, pero tiene el conocimiento y quizás tiene la empatía para poderlo hacer. Lo hace y lo van a ver, porque es bueno, porque va a generar algo. Internet es un espacio mucho más democrático, y yo de verdad quisiera que eso se dé en algún momento, porque mira, todas estas figuras que hemos inflado en Internet, que como lo dijo bien el amigo al inicio, ¿no? Que se creen intocables, que se creen inalcanzables, ¿no? Que dicen, no, yo soy el grande, ¿no? Yo soy tal, ¿no? Hoy en día, ¿por qué están así? Porque se le ha inflado demasiado desde esa tribuna. Y, ¿pasalo? No, continúa, por favor. Ah, ya, bueno, como escuchaba ahí, nada. Bueno, esta cantera de Internet sirve, pues, ¿no? Para darle la oportunidad a nuevas personas, y que esas personas no se comporten como la gente que infló los medios, ¿no? Sino hay que hablar del llano, desde el llano, para el llano, porque finalmente muchas de estas personas que han triunfado en Internet no han venido de familias que tienen control de medios, ¿no? No han venido de familias que tienen contactos en tal. Han llegado porque han hecho algo bien, ¿no? Y porque a la gente les ha gustado. Y me parece que ese puede ser un espacio mucho más democrático para generar contenido cultural. Porque si uno va a esperar hasta que te contrate un canal, hasta que te llame un canal, va a ser pues en vano. Yo pienso que es en vano. Sí, es muy cierto, la verdad. Diego, disculpa que te corte un poco, pero hay algo que justamente acá Merlin ha mencionado que me agrada. Baudrillard lo toca en su libro El crimen perfecto, y menciona cómo, y creo que esta realidad que asesinó a la propia realidad son los medios tradicionales que sobreescribieron un parámetro en el cual la gente dice, pues tal cosa se ve y tal cosa se hace, y de alguna forma el Internet entra como una, no sé cómo decirlo, como una tangente que parte en dos y te dice, oye, sí, hay una realidad donde hay más contenido y no necesariamente que se ve en la televisión, y te saca ese cuerpo que ha estado oculto tanto tiempo bajo piedras y bajo mucha gente que ha querido ocultarlo, ¿no? Y
un claro ejemplo que me ha sucedido es, me gusta cocinar. De hecho, en mi tiempo libre me dedico a cocinar diversas cosas. Y una vez, porque quería aprender a hacer pachamanca en YouTube, me puse a buscar cómo hacer pachamanca y encontré el canal de una señora que vive en La Puna, no me acuerdo el nombre, pero cuando me acuerdo lo voy a anunciar, que vive en La Puna, y ella te enseñaba con los pocos recursos que tiene, porque se nota que no hay un micro, porque escuchas el aire que viene, corre, golpea. Con los pocos recursos que tenía, te enseñaba cómo hacer una pachamanca en tierra, desde cómo armar el horno, cómo sazonar la carne, cómo meterla, cuánto tiempo tienes, cómo cubrirla, paso a paso. Y era un video que tenía cerca de 12.000 y pico vistas, lo cual no es poco, lo cual es bastante. Y se pone a la par, porque bueno, tiene otras recetas, pero se pone también a la par de cualquier otro youtuber medianamente conocido del rubro de gastronomía o otros aspectos. Creo que sí hay una salida, y como dice justamente Merlín, yo sí también tengo la esperanza de que el internet, y creo que es algo que va a suceder, que va a ser sistemático, todos los medios siempre se han ido comiendo a los anteriores cada que aparece un nuevo sistema. Exacto. Eventualmente la televisión y la radio, o sea, como tal seguirán existiendo, pero dentro de otro soporte nada más. Y este soporte, al ser mucho más abierto, a menos que se cambien las políticas de la internet, que de eso hay muchos debates, muchos detalles, muchas leyes que están empezando a aparecer, va a seguir siendo, no sé, la utopía que la gente busca en ese aspecto para la información. Quizás el mayor problema sea la sobrecarga y creación de contenido que se puede generar, porque también hay mucho contenido basura, y el problema es que hay mucha gente que termina creyendo noticias que son falsas por verdaderas. Claro. Y bueno, como tú bien lo has dicho brevemente para sintetizar, ¿no? O sea, la evolución histórica ha sido esa, ¿no? El antiguo desaparece y el nuevo se comienza a encumbrar, ¿no? Y en esa transición es donde nos está tocando vivir a nosotros. Nosotros estamos viviendo la transición, ¿no? De el ocaso de los medios tradicionales y el ascenso de Internet. No sabemos en qué va a acabar, la historia no es una bola de cristal para deducir qué va a suceder, pero tenemos indicios, que es justamente el antecedente, ¿no? El gran antecedente. Entonces, veamos si en un futuro, pues, esto se logra cristalizar y se logre dar un acceso más democrático a la gente a la información, que haya una verdadera paleta de elección. Merlín, para ir concluyendo, yo te agradezco muchísimo por tu participación. Yo tengo la reflexión, la idea de que en realidad lo necesario es que sea la televisión y la mediática, más que la televisión, la mediática estatal, la que encauce una campaña de programas interesantes, seductores, sobre todo seductores, entretenidos, lúdicos, que le hagan la competencia a esos programas comerciales, pero que pueden tener todos los elementos hasta de morbo, pero que no tengan esa inoculación negativa, tan nociva, tan tóxica, de odio, de cizaña, de conflicto, de disociación de la sociedad, y que a través, por ejemplo, Esto es Guerra, donde existan todos los juegos, existan las chicas, los chicos sexys en ropas apretadas, coloridas, perfecto, luces, todo muy bien, pero que sean muchachos, carambas, inteligentes, hábiles, sean realmente dignos de admiración, ¿no? Dignos de admiración, no por las hazañas negativas que hacen o los malos ejemplos que dan por el antihéroe, sino al contrario, ¿no? Porque pueden enseñar, por ejemplo, cómo enamorar, ¿no? Pueden enseñar cómo hacer un negocio de manera entretenida, ¿no? Yo no entiendo francamente por qué en la radio comercial de frecuencia modulada de hoy no hay un programa, por ejemplo, en la mañana para realmente impulsar a la gente en temas oratorios, por ejemplo, pero de manera entretenida, jocosa, para levantarle el ánimo, para enseñarle a salir adelante en la vida. No digo de manera académica, no como el Yo Padre, sino de manera entretenida, así, horizontal. No hay. Como que estuviera censurado, como que estuviera prohibido. Ni siquiera hay programas infantiles. Yo mismo tuve ocasión de participar en muchos programas infantiles, como el de Coqui Salgado, de La Manchita de Radio Mar en los años 80, y hoy han sido completamente extirpados de la mediática
desde finales de los 90, como que fuera un tabú, como que estuvieran prohibidos. Entonces, mi pregunta final, querido Merlín, te agradezco muchísimo tu valiosísima participación, que espero que no sea la última, espero tenerte en otras oportunidades aquí en el programa. Bienvenido cuando gustes. ¿Crees que en realidad TV Perú, en general, la mediática estatal, tiene también un papel importante para, aprovechando que está financiada, dar ese ejemplo para que luego, si tienen éxito, como ha habido ya ocasiones donde la mediática estatal, Canal 7 propiamente, ha lanzado programas que luego han sido copiados por otros canales comerciales? Eso ya, como el caso de la Academia de Televisión con el señor Galeani hace muchos años, y otros programas más, como el caso también de Gerardo Manuel, que en paz descanse, recientemente fallecido, y otros más que fueron al final imitados porque en realidad eran buenos y no se tenía ese concepto antes. Hoy por hoy, modestia aparte, Sol Frecuencia Primera en la radio, en los años 90 desarrolló el concepto Amanecemos Contigo, que luego fue desvergonzadamente copiado por Estudio 92 y de ahí por otras emisoras desde sus raíces, pero simplemente fueron imitaciones, nunca pudieron lograr el original. ¿Crees que sea la mediática estatal la realmente encargada de dar esta nueva pauta, esta nueva generación de comunicadores, de estilos mucho más dinámicos, mucho más seductores, mucho más formativos, sin dejar de ser entretenidos y seductores? Sería bueno, pero yo creo que no va a pasar. Y te explico por qué no va a pasar. Y el problema es justamente, tú mismo lo has dicho, el patrocinio. Te pongo un ejemplo. En Aprendo en Casa, yo estuve siguiendo de cerca el programa Aprendo en Casa el año pasado, especialmente la parte de ciencias sociales. Y la parte de ciencias sociales estaba asesorado por historiadores. Muchos de ellos yo los conozco en persona, como por ejemplo el caso de la historiadora Marisa Bazán, que es especialista en el tema de independencia. Y hubo un programa en Aprende en Casa en la cual se habló del siglo XIX, especialmente del rol de la burguesía. Y en ese programa dijeron algo que es algo que está sustentado en bibliografía historiográfica, de que la burguesía peruana era una clase rentista, no era una burguesía que buscaba el progreso como tal, como quizá la burguesía inglesa sí lo hizo durante las revoluciones industriales. ¿Qué crees que pasó en medios? Un cargamontón a ese programa. Que proterruco, que rojo, que cómo va a decir eso. Historiadores se pronunciaron, historiadores se pronunciaron sobre esta parte, y eso no es un secreto, eso yo me acuerdo de haberlo leído cuando estaba en la universidad, historiadores de la talla pues Antonio Zapata, Heraclio Bonilla, Augusto Ruiz Ceballos. Es un estudio que existe y está como libro. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso lo sueltan en televisión abierta, lo primero que dijeron, no, que eso es ideología, que están ideologizando a los niños, etcétera. Yo creo por eso que los medios tradicionales van a poner un tope a estas cosas. No puedes hablar libremente de todo mientras el patrocinio sea pues tu varilla de mando, ¿no? Qué bueno sería si es que se diera de esta manera, pero yo personalmente creo que no va a suceder, o va a ser quizás una cosa contada a medias, ¿no? Con sus respectivas por eso te hablo de ¿no? la mediática del Estado, porque no necesitas patrocinio, pues, salvo del mismo Estado. Pero en el caso de Aprendo en Casa fue una iniciativa que se movió desde el Estado, ¿eh? Claro. Y hubo todo este asunto, todo este rollo. Y es que no había necesidad ni siquiera de responder por esto, ¿ya? Pero tú sabes, pues, que hay cosas que están en juego, pues, ¿no? En medio. Por eso es que yo no soy de tenerle mucha fe a estos espacios. Si es que se producen, qué bueno, que se produzcan. Pero yo personalmente no creo que la libertad sea absoluta como quizá te la brinde Internet. Yo creo, ¿sabes qué, querido Merlín? Que quienes actualmente están enquistados en esta mediática a la que nosotros en la cultura de Frecuencia Primera llamamos mediática tradicional, tienen miedo de quedarse sin empleo, sin trabajo, porque es lo único que saben hacer. Entonces están enquistados ahí como parásitos y viven de eso. Entonces, en el momento que les quites el trabajo y les des el trabajo a una nueva promoción totalmente diferente de gente, pues se arruinaron, se les acabó la gallina de los huevos de oro, se acabó, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va la cosa. Ese es el eterno debate, ¿no? De hablar de privilegiados
a personas que no lo tienen, ¿no? Ese ha sido el eterno debate, esa es la constante. Porque imagínate, de la historia si el Estado comienza a lanzar una serie de programas realmente espectaculares, muy interesantes, comercialmente hablando, pero también educativos, formativos con todo esto, y tienen una muy buena sintonía real, no la del, entre comillas, rating, que para mí no existe. Estoy inclusive escribiendo un libro que se llama El rating no existe, en el Perú. Genial. Para mí no existe. No existe, es una quimera, es un convencionalismo. Pero bueno, es un tema aparte. El punto acá es, imagínate la hipótesis, hipotético. El Estado, a través de Radio Nacional, que la tienen casi abandonada, la Crónica ni qué decir, tuve ocasión de trabajar en Crónica algunos años también, y Canal 7, y bueno, IPTV. Lanzan programas realmente espectaculares, muy interesantes, con un nivel de persuasión y un nivel de enganche en las raíces emocionales del ser humano y de la cultura del peruano que te hacen morirte por verlo. Quieres saber más y más y más de ese programa o de ese estilo, de ese conjunto de programas. Entonces, ¿qué van a hacer los medios comerciales? Renovarse y incorporarse a ese estilo, a esa metódica, a esa lógica. Es así, es lógico, porque el público va a comenzar a preferir consumir esto. Le has dado un nuevo sabor y le gustó ese sabor y ya no quiere el sabor anterior. Es así, funciona como un efecto dominó. Pero alguien tiene que iniciarlo y tener fe en ello. Ese es el tema. Claro. Bueno, yo creo que en cierto modo la renovación de Internet va a hacer que la televisión piense o me adecuo o me extingo, o me adapto o me extingo, ¿no? Quizá allí se pueda cumplir lo que tú propones, ¿no? Que es la presión por vender, ¿no? Y sería genial, la verdad, si es que eso pudiera. Sabes que me da mucha pena, y yo he tenido ocasión de enseñar en muchas oportunidades, en cátedra, institutos, universidades, cuántos pudo ser nos estamos perdiendo. Cuántos productores que pudieron ser, cuántos conductores de cuántos programas que pudieron haber sido grandes éxitos y gran aporte para la sociedad han muerto en el olvido y nunca llegaron a nacer siquiera. Se quedaron en la mente de quienes los estaban creando o gestando, o ni siquiera llegaron a terminar ser pensados. Precisamente por eso, cuando enseñé, recuerdo que muchos decían, pero a mí me dijeron que eso no era hacer radio. A mí me dijeron que eso no era hacer televisión, que hacer radio era así, 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 nada más, que eso estaba hasta prohibido, hasta esas sandeces me han dicho. Increíble, increíble realmente. Querido Merlín, muchas gracias. Te ubican en Facebook, en la Biblioteca de Merlín, en Instagram, en Merlín Mirror, en Spotify, en Los Desilustrados y en YouTube. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? La Biblioteca de Merlín. Ya estamos cerca de llegar a los 100.000 suscriptores, así que estaría muy agradecido con la gente que le interese el contenido histórico, pero obviamente contenido histórico académico, con fuentes, con las respectivas fuentes y de una manera sencilla de entender. Nuestro querido amigo Merlín es un hombre de peso, al igual que quien habla, y al igual que Jorgito también. Somos miembros del mismo club. Muy bien, y te deseo un feliz día del amor y la amistad. Sí, Jorgito, para terminar, que no solamente son los medios tradicionales los que se han visto hoy por hoy y lo que engrandece el problema y lo que dificulta, ¿ya? No solamente son los medios tradicionales, sino son el resto de medios, los cuales también han sufrido ese cambio y la destrucción de su sentido. Y lo puedes ver incluso en la misma música que se produce hoy por hoy. La composición musical hoy por hoy está hecha incluso para vender y está realizada de una forma en la que te guste y te entretenga de la manera más rápida para que simplemente no reacciones y no puedas ni siquiera cambiar y no produzcas algo, digamos, más extenso, y de ahí vienen también las letras y vienen también los tipos de arreglo y mucho más. O sea, en verdad es algo mucho más sistémico que también se extrapola incluso al cine, se extrapola a otros lados, pero creo que esto es mucho más abierto el tema. Muy bien, muchísimas gracias Merlín, y hasta muy pronto. Muchas gracias. Encantado. Ha sido Merlín con nosotros del canal La Biblioteca de Merlín de YouTube, conversando sobre la mediática peruana, la mal llamada mediática o televisión basura. Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos con Jerry Rivera en Sol, Frecuencia Primera, un clásico de nuestras vidas.